Imagina un lugar donde montañas cubiertas de niebla tocan lagos cristalinos, donde castillos antiguos se alzan sobre colinas verdes y donde cada melodía de una gaita transporta siglos de historia. Escocia es todo eso, y mucho más. Un país pequeño en tamaño, pero gigante en identidad. En este video vamos a viajar por sus paisajes encantadores, conocer su cultura única, explorar sus ciudades vibrantes y entender los desafíos que moldean la vida de quienes viven allí. Prepárate para descubrir uno de los países más fascinantes de Europa, porque Escocia no se explica, se siente. Número 1. Una tierra de leyendas. Escocia es ese tipo de lugar que parece haber salido directamente de un cuento antiguo. Montañas cubiertas por niebla, lagos silenciosos que guardan secretos y bosques densos, donde se escuchan historias susurradas por el viento. Ubicada al norte de la isla de Gran Bretaña, Escocia ocupa aproximadamente un tercio del territorio británico y comparte su frontera terrestre con Inglaterra. Sin embargo, cuando se trata de identidad y paisaje, parece pertenecer a un mundo completamente distinto. El país posee más de 790 islas repartidas entre los mares que lo rodean, de las cuales cerca de 40 están habitadas. Entre las más conocidas se encuentran las islas Shetland, Orkney y las Hébridas, cada una con su propio encanto y tradiciones. En algunas de ellas, como Skye o Mull, es posible encontrar aldeas tan pequeñas que parecen congeladas en el tiempo. La conexión entre el pueblo escocés y la naturaleza es visible en cada rincón. Caminar por senderos entre montañas, observar el vuelo de las águilas doradas o simplemente escuchar el sonido de un arroyo es parte del día a día en muchos de estos lugares. El clima escocés es templado, lo que significa que no suele llegar a extremos, pero es casi siempre impredecible. Los veranos son frescos, con temperaturas medias entre 15 y 17 grados, mientras que los inviernos son fríos, muchas veces con nieve cubriendo las Highlands, que son las famosas tierras altas escocesas. En esas regiones montañosas es común ver ciervos cruzando los caminos, ovejas pastando libremente y un paisaje dramático que cambia de color con el paso de las estaciones. Esa parte del país está marcada por acantilados escarpados, valles profundos y lagos extensos, como el famoso lago Ness, envuelto en misterios y leyendas que alimentan el imaginario colectivo desde hace siglos. Las Lowlands, por su parte, forman la zona más llana y densamente poblada de Escocia. Allí se encuentran las grandes ciudades, los centros económicos y la mayor parte de la infraestructura moderna. Aún así, la naturaleza sigue presente, con parques bien cuidados, colinas suaves y áreas de protección ambiental. El contacto con el entorno va más allá de la contemplación. Escocia invierte en turismo ecológico y preservación, incentivando a los visitantes a explorar los senderos con conciencia, respetar la fauna local y mantener viva la relación equilibrada entre el ser humano y el paisaje. Diversos castillos antiguos han sido restaurados y hoy funcionan como museos, posadas o simples puntos de observación, siempre integrados en el entorno natural. Muchos de ellos, incluso, fueron construidos en lugares estratégicos, en lo alto de colinas o a orillas de lagos, mezclando belleza e imponencia con función defensiva. La cultura escocesa está profundamente entrelazada con su territorio. Cada colina parece cargar un mito, cada piedra puede ser parte de una historia ancestral. La tradición oral es muy valorada, y hasta hoy los narradores mantienen vivas las historias sobre guerreros, hadas, batallas y fantasmas. Número 2. Identidad en las calles escocesas. La historia de Escocia no está solo en los libros, está en los castillos que resisten al tiempo, en los callejones de piedra de las ciudades antiguas, en las canciones tradicionales tocadas al atardecer, y en las voces de quienes aún cuentan las glorias de reyes y guerreros. Vivir o visitar este país
es sentir el peso de la memoria en cada paso, especialmente al caminar por lugares como Edimburgo o Stirling, donde el pasado parece mantenerse vivo en cada esquina. Desde tiempos prehistóricos, comunidades ya habitaban las tierras escocesas, pero fue a partir del período romano, con la construcción del Muro de Adriano, que Escocia pasó a ser vista como una región de resistencia. Los pueblos celtas, los pictos y los gaélicos moldearon las bases culturales y territoriales del país, mucho antes de cualquier unión con Inglaterra. Aún hoy, vestigios de esos grupos permanecen en la lengua, en las costumbres y hasta en símbolos nacionales, como el unicornio, que representa pureza y fuerza. La unión oficial con Inglaterra ocurrió en el año de 1707, cuando los dos reinos formaron el Reino Unido de Gran Bretaña. A pesar de ello, Escocia nunca dejó de cultivar una identidad propia. Mantuvo su sistema jurídico, su educación y su religión distintos. En el siglo XX, ese espíritu de autonomía cobró fuerza, resultando en la creación del Parlamento escocés en 1999. Hoy, Escocia posee poder de decisión sobre temas como salud, educación y medio ambiente, aunque cuestiones de defensa y política exterior aún sean controladas por Londres. Ese escenario político también está marcado por una cuestión sensible y persistente: la independencia. En 2014 se realizó un referéndum donde más del 80% de la población participó. Casi 55% votaron por continuar en el Reino Unido, pero la división quedó evidente. Desde entonces, el debate sobre un nuevo referéndum sigue fuerte, principalmente después del Brexit, que fue rechazado por gran parte de los escoceses. Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, también carga cicatrices y glorias. Durante la Revolución Industrial, se transformó en un importante centro de construcción naval y comercio. Sus astilleros produjeron barcos que cruzaron los océanos, mientras sus trabajadores moldeaban una de las economías más fuertes de Europa en aquel período. Sin embargo, con la desindustrialización en el siglo XX, la ciudad enfrentó desempleo, pobreza y marginación. Hoy, renacida, Glasgow es símbolo de resistencia y reinvención, con barrios renovados, museos modernos y una escena cultural vibrante que mezcla arte callejero, rock alternativo y tradición obrera. La conexión entre Escocia y figuras históricas también es un punto importante. Uno de los nombres más recordados es el de William Wallace, el guerrero que lideró la resistencia contra el dominio inglés en el siglo XIII. Su nombre se volvió leyenda, especialmente después del éxito de la película Braveheart, protagonizada por Mel Gibson. A pesar de varias imprecisiones históricas, la película reavivó el orgullo nacional y colocó a Wallace como ícono de la lucha por la libertad. El monumento nacional dedicado a él, en la ciudad de Stirling, es una parada obligatoria para quien desea sumergirse en la historia escocesa. Pero Escocia no vive solo del pasado. Lo que impresiona es justamente su capacidad de conciliar tradición con modernidad. En Edimburgo, la ciudad se divide entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, con calles medievales de un lado y construcciones georgianas del otro. La capital escocesa también es sede del festival de artes más grande del mundo, el Edinburgh Festival Fringe, que ocurre todos los años en el mes de agosto y transforma la ciudad en un gran escenario al aire libre. La presencia del patrimonio cultural se manifiesta hasta en los detalles. El uso del kilt, la tradicional falda masculina de tela a cuadros, sigue siendo común en bodas, celebraciones y fechas especiales. Número 3. Vida urbana y de pueblo. Vivir en Escocia es tomar decisiones muy distintas. Por un lado, están las grandes ciudades como Edimburgo, Glasgow y Aberdeen, con calles concurridas, centros comerciales modernos, universidades reconocidas y una vida cultural intensa. Por otro, hay pueblos y comunidades pequeñas, rodeados de naturaleza, donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo.
Ese contraste marca profundamente la experiencia de quienes deciden vivir en este país. En las ciudades, la vida cotidiana tiene un tono cosmopolita. Personas de diferentes orígenes caminan lado a lado por aceras amplias, cafés siempre llenos, bibliotecas históricas y centros de arte moderno. Edimburgo, por ejemplo, atrae estudiantes, artistas y turistas durante todo el año. Sus universidades tienen reputación mundial, y el Festival Internacional de la ciudad transforma las calles en escenario para músicos, comediantes y bailarines de todos los continentes. Glasgow, con su pasado industrial, se ha convertido en un centro creativo, donde antiguos almacenes se han transformado en galerías, bares alternativos y espacios colaborativos de trabajo. El costo de vida en las ciudades, sin embargo, tiende a ser más alto. Alquiler, transporte y alimentación pesan más en el presupuesto de quienes viven en zonas urbanas. Por otro lado, hay más oportunidades de empleo, especialmente en sectores como tecnología, servicios, turismo y educación. Muchos extranjeros que se mudan a Escocia optan por comenzar en las ciudades precisamente por esa facilidad de integración al mercado laboral y a los servicios públicos. En los pueblos, en cambio, la realidad es muy diferente. Casas de piedra, jardines floridos y calles estrechas componen el paisaje típico. Allí, el silencio solo es interrumpido por el canto de los pájaros o el repique de la campana de la iglesia local. Las relaciones humanas son más cercanas. Todos se conocen, se saludan en la calle, comparten productos en las ferias comunitarias y participan con entusiasmo en las celebraciones locales. Hay una sensación de pertenencia y continuidad difícil de encontrar en las grandes urbes. En el interior de Escocia, muchos residentes aún trabajan en agricultura, pesca o actividades relacionadas con el turismo de naturaleza. Senderos, lagos, montañas y bosques rodean estas pequeñas comunidades, que reciben turistas en busca de tranquilidad y autenticidad. La conexión con la tierra, con los ciclos de las estaciones y con las costumbres antiguas sigue siendo fuerte, haciendo que estos lugares conserven tradiciones casi olvidadas en las ciudades. En términos de infraestructura, las ciudades ofrecen más opciones en salud, educación, ocio y transporte. El sistema de transporte público en las zonas urbanas es eficiente, con autobuses, trenes e incluso tranvías modernos. En los pueblos, la dependencia del coche propio es mayor y el acceso a ciertos servicios puede ser limitado, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Aún así, muchas de estas regiones cuentan con hospitales comunitarios, escuelas pequeñas pero bien evaluadas, y grupos locales que se organizan para ayudar a los vecinos en momentos de necesidad. También hay una diferencia marcada en la vida social. En las ciudades, la rutina acelerada suele generar relaciones más pasajeras y menos intimidad. Es común ver personas con auriculares en el metro, leyendo en cafés sin interactuar con nadie o regresando a casa tras un día agotador, sin mucho contacto con los vecinos. En los pueblos ocurre lo contrario. Las personas conversan con frecuencia, organizan fiestas comunitarias, se ayudan mutuamente y preservan un sentido de solidaridad más fuerte. La elección entre ciudad y campo en Escocia va más allá del estilo de vida. Refleja también una manera de concebir el tiempo, el espacio y la convivencia. Mientras las ciudades ofrecen velocidad, dinamismo y oportunidades, los pueblos ofrecen silencio, aire puro y un ritmo de vida que favorece el equilibrio emocional. Y no es raro ver a alguien que empezó en Glasgow o Edimburgo decidir mudarse a las Highlands, en busca de más tranquilidad después de algunos años de vida agitada. Número 4. Cultura, personalidad y los estereotipos de Escocia. Cuando se piensa en Escocia, muchas personas imaginan castillos, gaitas, kilts y whisky. Pero hay otro símbolo que siempre despierta curiosidad: las mujeres escocesas. Con frecuencia, son retratadas en películas y series como
guerreras pelirrojas de carácter fuerte, lo que alimenta estereotipos que no siempre coinciden con la realidad. La verdad, sin embargo, es que las escocesas son tan diversas como el propio país. Para comenzar, es necesario desmontar algunos mitos. Aunque Escocia tiene el mayor porcentaje de personas con ojos azules del Reino Unido, solo cerca de 13% de la población tiene cabello pelirrojo natural. Y aún con ese rasgo genético tan distintivo, la belleza de las escocesas va mucho más allá. Las influencias nórdicas, celtas e incluso mediterráneas componen un mosaico de rasgos físicos, lo que hace difícil definir un estándar. Hay morenas de ojos claros, rubias con piel dorada por el sol del campo, y por supuesto, las tradicionales pelirrojas de piel clara. Pero lo que realmente define a las mujeres de Escocia no es su apariencia, sino la manera en que enfrentan el mundo. Suelen ser discretas en un primer encuentro. No son de abrazos exagerados ni de intimidades apresuradas. Prefieren observar, escuchar, analizar. Muchas veces, eso se interpreta como frialdad, pero con el tiempo se revela como un rasgo profundo de honestidad, lealtad y firmeza. Cuando una escocesa decide confiar en alguien, esa relación es duradera. Estas mujeres crecieron en un entorno donde la igualdad siempre fue valorada. Escocia es uno de los países que más ha avanzado en políticas de equidad de género. Hoy es común ver mujeres en cargos de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado. Y no es casualidad que figuras históricas como Mary Stuart, la reina de Escocia, o artistas contemporáneas como Annie Lennox y Sheena Easton sean celebradas hasta hoy. Representan una fuerza silenciosa, pero constante. La cultura escocesa, aunque muchas veces parezca rígida, valora la libertad de expresión y la individualidad. En las calles de Edimburgo o Glasgow, es fácil notar mujeres con estilos únicos, desde las más tradicionales hasta las más atrevidas. La moda local refleja esa diversidad. Hay quienes prefieren vestidos floridos y discretos, mientras otras adoptan ropa urbana, tatuajes y cabellos de colores con total naturalidad. Lo que importa es la autenticidad, y a nadie le preocupa seguir estándares impuestos. Al final, lo que encanta en la mujer escocesa es justamente eso. Una belleza que no se impone, sino que se revela poco a poco. Y una identidad construida entre colinas verdes, mares fríos y tradiciones que resisten al paso del tiempo. Número 5. El futuro de Escocia. La Escocia actual vive un equilibrio delicado entre el peso de sus tradiciones y el deseo de construir un futuro más justo, sostenible e independiente. A pesar de tener poco más de 5 millones de habitantes, el país enfrenta cuestiones profundas relacionadas con la economía, la política y el bienestar social. Aún así, sigue siendo un ejemplo de resiliencia en medio de un escenario europeo en constante transformación. En el campo económico, hay un esfuerzo creciente por diversificar las fuentes de ingresos. Aunque el petróleo y el gas del Mar del Norte aún tienen un papel relevante, Escocia ha estado invirtiendo cada vez más en energías renovables. La costa escocesa alberga algunos de los parques eólicos offshore más modernos del mundo, y existe una apuesta firme por convertir al país en un referente de energía limpia en las próximas décadas. Además, el turismo sigue siendo uno de los pilares de la economía. Paisajes cinematográficos, castillos imponentes, festivales culturales y senderos por las Highlands atraen a millones de visitantes cada año. Sin embargo, detrás de ese escenario encantador surgen desafíos. El costo de vida en las grandes ciudades ha aumentado bastante, especialmente en áreas como vivienda, transporte y alimentación. La escasez de mano de obra en sectores esenciales como salud, construcción civil y educación genera impactos en la vida diaria. Para muchos jóvenes, encontrar vivienda en las ciudades se ha convertido en una tarea difícil. Al mismo tiempo, los pueblos rurales enfrentan despoblación
con escuelas cerrando y servicios reduciéndose por falta de demanda. Esa desigualdad entre el campo y los centros urbanos es uno de los puntos de atención más urgentes. Algunos lo ven como un riesgo para la cohesión social, ya que el ritmo de desarrollo no es el mismo en todas las regiones. Aún así, el sentido de comunidad es fuerte en Escocia. Las personas participan en los debates públicos, se involucran en causas como la sostenibilidad, los derechos civiles, la preservación del medio ambiente y la defensa de la identidad nacional. Las universidades escocesas también se destacan en este contexto. Instituciones como la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Glasgow tienen reconocimiento internacional y atraen estudiantes de todo el mundo. La juventud escocesa, por su parte, está cada vez más activa y conectada. Orgullosa de sus raíces, pero también abierta al mundo, representa una de las fuerzas más importantes en la construcción de una Escocia moderna. Vivir en Escocia es, por lo tanto, caminar entre el pasado y el futuro. Es tomar té al sonido de una gaita, pero también participar en conferencias sobre innovación y tecnología. Es ver el cielo nublado sobre ruinas medievales y, al mismo tiempo, debatir el papel del país en la Europa del siglo XXI. Escocia sigue firme en su camino. No siempre fácil, pero siempre escocés.